Qué lindo poder verlos en este tiempo hermoso que nos regaló el Señor. Quiero compartir con ustedes un mensaje que tiene este nombre, Aguas Profundas. Y me gustaría contarte por qué tiene este nombre, porque tiene que ver con una experiencia que yo viví hace muchos años en mi vida. A mí siempre me gustaba ir a visitar a mis abuelos. Ellos viven en la provincia de Misiones, ellos viven en el campo, en la zona de fincas, y ellos viven del campo. Y a mí me gustaba pasar el verano con ellos, acompañarlos en sus tareas. Y un año me hice amigo de uno de los vecinos, y ese vecino me dijo: un día quiero llevarte a pescar a un lugar que muy pocos conocen. Yo le dije que sí. Él me pasó a buscar un día con su camioneta, y me acuerdo que fuimos hasta el fondo, donde estaba ubicada la última de las fincas, a donde había un aserradero, y después empezaba el monte. Pedimos permiso para pasar. Me acuerdo que había un caminito que estaba semidibujado porque muy pocas personas pasaban, así que avanzamos machete en mano. Yo en mi vida había agarrado un machete, pero tuve que aprender ahí a cortar para pasar. Y estuvimos 1 hora caminando por el monte hasta que llegamos a un pequeño río, a un arroyo. Yo creí que ese era el lugar donde íbamos a pescar, pero mi amigo me dijo: no, todavía falta un poco más, hay que seguir avanzando. Así que nos arremangamos los pantalones y empezamos a caminar por el arroyo durante 1 hora más. Me acuerdo que el arroyo serpenteaba, tenía brazos que se abrían, y yo siempre lo tenía que seguir a él. Él me decía: ahora vamos hacia la izquierda, ahora para la derecha, ahora nos quedamos en el camino central. Y fuimos avanzando por más de 1 hora hasta que de repente llegamos a un lugar increíble. Llegamos a una olla de agua, una olla de agua muy profunda, de aguas cristalinas, donde había cientos, y yo creo que hasta miles de peces, de todas las formas, de todos los colores que a vos se te puedas imaginar. Y ahí nosotros nos sentamos y empezamos a pescar. No teníamos ni cañas extensibles, ni riles. Nuestras cañas de pescar eran hilo de nylon, anzuelo y unas piedritas, al mejor estilo primitivo, y así pescábamos. Y eran tantos los peces que nosotros tirábamos el anzuelo y a veces el anzuelo apenas tocaba el agua y ya un pez picaba el anzuelo y nosotros lo podíamos pescar. Estuvimos 2 horas ahí pescando y en 2 horas cada uno de nosotros llenó una bolsa bien grande, llena de peces. Volvimos a la casa de él, los limpiamos, los cocinamos con bastante sal, los comimos con pan. Y yo les digo, yo me sentía Jesús de Nazaret con San Pedro ahí a orillas del mar de Galilea. Era un manjar que hasta el día de hoy yo recuerdo como una de las experiencias más lindas de mi vida. Ahora, si alguno de ustedes me dice: mira, pastor, yo voy a andar por la provincia de Misiones en este verano, me gustaría que me digas a dónde es ese lugar para que yo también pueda ir. La verdad es que no tendría ni la más mínima de las posibilidades de decirte a dónde fue ese lugar de aguas profundas donde yo pesqué, porque la única manera de llegar a ese lugar fue porque mi amigo, esa persona que sabía a dónde estaban esas aguas profundas, me pudo llevar. No tendría la capacidad de ir solo, ni la capacidad de ayudarte a que encuentres ese lugar, sino solamente esa persona que conoció ese lugar. ¿Y sabes qué? Lo mismo sucede con nuestra vida espiritual, con nuestra relación con Dios. Nosotros tenemos 2 grandes maneras en las cuales podemos vivir la vida. Nosotros podemos vivir la vida en la orilla, como si fuéramos un bote que está amarrado ahí al puerto, sin grandes desafíos, sin grandes obstáculos, viviendo una vida segura, una vida cómoda, una vida tranquila. O podemos ser de esos hombres y mujeres que se animan a soltar las amarras y llevar sus vidas hacia aguas profundas. Llevar tu vida hacia el lugar donde Dios quiere llevarte, a una vida de aventura, a una vida de asumir nuevos retos, una vida de asumir nuevos desafíos. En definitiva, esto es lo que nosotros decimos cuando hablamos de una vida que va hacia las aguas profundas. Y yo quisiera hablarte en esta mañana de una historia, de la historia de un hombre común y corriente como vos y yo, llamado Simón Pedro. Un hombre que tuvo una mañana la oportunidad de encontrarse con Jesús y de la mano de Jesús pudo profundizar, pudo ir hacia las aguas profundas que Dios tenía preparadas para su vida. Me gustaría que juntos pudiéramos mirar una historia que vos tenés ahí en tu bosquejo, que es Lucas, capítulo 5. Vamos a ir de a poco avanzando en esta historia y vamos a ir desmenuzando los elementos
Y a medida que veamos cómo Jesús fue guiando la vida de Pedro hacia esas aguas profundas a donde él quería llevarlo, así también vamos a ver cómo Jesús, hoy, 2000 años después de esa historia, nos sigue poniendo los mismos desafíos a cada uno de nosotros. Fíjate que la Biblia dice en Lucas capítulo 5, en los primeros 2 versículos: un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Hasta acá leemos los primeros 2 versículos. Y a medida que vamos a avanzar en esta historia que nos presenta a Jesús ahí en ese lugar llamado el lago de Genesaret, también los judíos lo conocían como el mar de Galilea, vamos a responder esta pregunta: ¿qué significa ir hacia aguas profundas? ¿Qué significa llevar tu vida hacia lo profundo de Dios? A ese lugar donde Dios quiere llevarte, a ese lugar a donde Dios quiere que camines con Él. Y hay 4 cosas que yo quiero que vos sepas en esta mañana y que tienen que ver con esa invitación que Jesús te va a hacer de llevar tu vida hacia un lugar mucho más profundo del lugar a donde estás hoy. En primer lugar, ir hacia aguas profundas en nuestra vida significa esto, significa salir de tu zona de comodidad. Salir de tu zona de comodidad, salir de ese lugar a donde vos estás y te sentís seguro, sentís que tenés todo organizado, sentís que tenés todo planeado y empezar a vivir una vida con Dios, que es una vida de aventura. Vos fíjate que los primeros versículos que leímos nos hablan de 2 personas, nos hablan de Jesús y nos hablan de Simón Pedro. Tenemos en primer lugar a Jesús. Dice la Biblia que Jesús estaba a orillas de ese lago de Genesaret y que él necesitaba enseñarle a la multitud. Pero había tanta gente que a él le era prácticamente imposible poder hablar y que todo el mundo lo escuchara. Entonces Jesús decidió hacer algo. Él quiso aprovechar la geografía del lugar para poder enseñarle a la gente. Para que vos te des una idea, este lugar a donde está Jesús, el lago de Genesaret, es un lugar único en el mundo. Porque es un lago de más o menos 40 kilómetros por 20, por eso los judíos le decían el mar de Galilea, porque era realmente muy grande, y ese lago estaba ubicado 210 metros por debajo del nivel del mar. Literalmente estaba en un pozo. Alrededor de ese lago había una zona costera donde la gente podía sentarse a mirar o a escuchar, y alrededor de todo ese lago había unos cerros que subían abruptamente y cubrían todo el lugar. Era algo así como un teatro griego natural. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús quiso aprovechar la geografía de ese lugar para poder enseñarle a la multitud. En el mar de Galilea había muchos vientos. En ese lago había olas de a veces hasta de 2 metros de altura. Se armaban unas tormentas terribles porque había mucho viento. Pero ese viento a Jesús le servía. ¿Por qué? Porque él le pidió a una persona que le prestara su barca, se alejó unos metros de la costa y Jesús comenzó a enseñar y él aprovechó los vientos que corrían por detrás de él y el viento servía justamente para que la voz de Jesús se pudiera esparcir por toda la llanura y aún si había personas allá arriba del cerro intentando escuchar a Jesús, la voz de Jesús impulsada por el viento también podía subir el cerro y eso permitía que todas las personas pudieran escuchar la enseñanza que Jesús tenía para compartir. Así que Jesús hizo esto, transformó este lago de Genesaret en una especie de teatro griego y utilizó el viento como un sistema de audio, como el micrófono que estoy utilizando yo, para que la gente lo escuche. Pero en medio de esa historia y en medio de la necesidad que tenía Jesús de ser escuchado, nosotros podemos ver que Jesús aprovechó la oportunidad para además tocar la vida de este hombre llamado Simón Pedro. Fíjate que dice la Biblia en el versículo 2 esto. Dice la Biblia que Jesús vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Y el versículo 3 dice, subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Dice la Biblia que había 2 barcas de pescadores que estaban lavando sus redes. Es decir, lo que estaban haciendo es cumplir con su rutina diaria.
Los pescadores trabajaban durante la noche, durante la madrugada y después, antes de ir a dormir a sus casas, invertían las primeras horas de la mañana en higienizar las redes, en sacarles los restos de algas, en repararlas para que al otro día las puedan utilizar con tranquilidad. ¿Qué es lo que Jesús le está pidiendo a Pedro? Jesús le está pidiendo esto. Le está pidiendo que interrumpa su rutina de trabajo. Le está pidiendo que haga una pausa en el plan que él tenía de lo que iba a ser su día y le está pidiendo que le haga un espacio, que le preste su barca para poder enseñarle a la multitud. Ahora, yo creo que Pedro en esa situación hubiera tenido un montón de razones para decirle a Jesús, mira, perdóname Jesús, pero estoy ocupado. Estoy trabajando, tengo que terminar de lavar las redes, me están esperando en mi casa. ¿Por qué no le pedís la barca a mi primo Jacobo, que está acá al lado, que es más grande, tiene aire acondicionado? Encima, mira, creo que hasta tiene un frigobar, por ahí podés tomar algo mientras enseñás. No sé qué cosas le puede haber dicho Pedro a Jesús. Pero sin embargo nosotros vemos algo. Nosotros vemos que Pedro decidió interrumpir lo que estaba haciendo, decidió cortar con el plan que él tenía para ese día y obedecer al pedido de Jesús. Jesús le dijo, necesito entrar a tu barca y utilizarla como un lugar a donde le voy a enseñar a la gente. Y Pedro obedeció y lo invitó a Jesús a entrar a su barca. Y sabes que este es el primer paso para caminar hacia aguas profundas en nuestra vida. Es el paso de obedecer a Jesús. De alguna manera la barca de Pedro representa tu vida, representa mi vida. Y si vos querés experimentar milagros en tu vida, si vos querés empezar a ver cosas grandes, si vos querés sentir que realmente sos una persona que se adentra en aguas profundas en su vida y en su relación con Dios, lo primero que tenés que hacer es permitirle a Jesús sacarte de tu zona de comodidad, permitirle a Jesús invadir tu rutina, permitirle a Jesús invadir lo que vos tenés planificado y aceptar que si Él tiene otra cosa para tu vida, es mucho mejor obedecer lo que Él tiene para vos que lo que vos tenías pensado. Esa barca representa tu vida, representa tu corazón. Y así como Jesús le está diciendo, Pedro, necesito subir a tu barca y necesito utilizar tu barca para poder hablarle a la gente de Dios, Jesús te está diciendo, necesito tu vida, necesito tu tiempo para hacer algo en vos y a través tuyo. Fíjate que en Apocalipsis 3:20 Jesús dijo algo muy parecido. Él dijo, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Y si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Permitirle a Jesús entrar en tu vida, permitirle a Jesús tomar el control de tu vida, escuchar el plan que Él tiene para vos y decir, Jesús, yo tenía pensado hacer otra cosa de mi vida. Yo me levanté hoy a la mañana y pensé que iba a invertir mi mañana en remendar las redes. Pero si vos me estás pidiendo que cambie de planes, si vos me estás pidiendo que haga otra cosa, solo porque vos me lo estás pidiendo, yo te voy a invitar a que tomes el control de mi vida y yo quiero permitir que vos me lleves al lugar a donde vos querés que esté. Eso es lo que hizo Pedro cuando le dijo a Jesús, sí, subite a mi barca. Y si me permitís compartirte un testimonio personal, yo recuerdo que algo muy parecido sucedió en mi vida hace unos 15 años, cuando yo le dije sí al llamado de Dios de ser pastor. Me acuerdo que yo estaba haciendo algo que quizás puede ser muy bueno para tu vida. Yo había terminado el curso de ingreso en la facultad, estaba haciendo el primer año de bioquímica. Yo egresé en el secundario como técnico químico, así que me estaba yendo muy bien en el primer año, estaba rindiendo bien todas las materias, ya estaba hablando con algunos de los profesores para ser ayudante de cátedra, y yo en mi mente había trazado un plan de lo que iban a ser los próximos 10 años de mi vida. Cuándo me iba a recibir, cuándo iba a hacer un posgrado, dónde iba a empezar a trabajar, todo en mi vida estaba acomodado. Ahora la pregunta es, ¿era malo lo que yo tenía planeado? Y no era malo. De hecho, quizás es lo que Dios puede tener planeado para tu vida. Quizás Dios quiere utilizarte como un gran profesional y Él quiere que puedas alcanzar un título universitario para que a través de ese título puedas llevar la luz de Dios a tu profesión, a tu lugar de trabajo, a lugares donde tal vez otros no pueden llegar. Pero el problema es que el plan que yo había trazado para mi vida no era el plan de Dios, era mi plan.
Y ese plan se había transformado en mi zona de comodidad. Y llegó un momento, a la mitad de ese primer año, donde mi vida entró en crisis. Porque yo me acordé que 7 años atrás Dios había tocado mi corazón. Y de casualidad, yo creo que para Dios no hay casualidades, justamente fue acá en la provincia de Mendoza. En el año 95 hubo un congreso de jóvenes aquí en Mendoza. Me acuerdo que habíamos miles de jóvenes en un estadio. Pasó un pastor a predicar, que hasta el día de hoy nunca nadie me supo decir quién era, y dijo: el Señor me está pidiendo algo, el Señor me está pidiendo que en lugar de compartir este mensaje que yo tenía preparado, les lea una historia. Y ese hombre pasó y leyó 2 capítulos del Antiguo Testamento. Leyó la historia del llamamiento del profeta Ezequiel. Yo les puedo asegurar que cuando escuché la lectura de esos versículos, mi corazón se prendió fuego. Éramos miles los jóvenes que estábamos en ese lugar, pero yo sentía que el pastor se había parado ahí y que me estaba leyendo la historia del llamamiento de ese profeta a mí. Y yo cerraba los ojos y veía toda la fila de mis compañeros de estudios irse a una vida de eternidad sin Dios. Y yo sentía el fuego en mi corazón de saber que Dios me estaba diciendo algo. Me estaba diciendo: yo quiero que vos dediques tu vida a hablarle a las personas de mí. Yo quiero que dediques tu vida a enseñarles la palabra de Dios a otras personas. Y en aquel momento yo no sabía si Dios me estaba pidiendo que fuera pastor, si Dios me estaba pidiendo que fuera un misionero, si Dios me estaba pidiendo que yo fuera un evangelista, pero yo entendí algo. Yo entendí que Dios me estaba llamando de una manera única y especial, y Él me estaba diciendo que Él quería algo de parte mía. Y yo durante 7 años no respondí a ese llamado. Ahora, ese día, arrodillado en mi casa, yo oré y me acuerdo que le dije a Dios: Señor, me sumerjo en tus aguas profundas. Lo que vos quieras hacer con mi vida, hacelo. A donde me quieras llevar, llévame. Cuando vos quieras, donde quieras, como quieras, yo voy a estar ahí. Y ese fue el llamado que Dios puso en mi vida. Y yo pasé de estar en una hermosa zona de comodidad donde sabía qué iba a hacer de mi vida durante los próximos 10 años, a pasar durante los próximos 10 años, en promedio, mudarme una vez cada 2 años, siempre para poder servir al Señor, siempre para ir a otro lugar donde Él me llamaba. Pasé de una gran zona de comodidad y una gran zona de seguridad a decirle sí a Dios y a no saber exactamente qué es lo que iba a pasar de mi vida. Ahora, te puedo asegurar de algo: no me arrepiento de esa decisión. Así como Pedro en esa mañana le dijo a Jesús: te hago un lugar en mi barca y voy a donde vos me digas, yo me animé a decirle eso al Señor. Y te puedo asegurar esto: no hay nada más grande, no hay nada más lindo, no hay nada más hermoso que poder responderle a Dios, que poder decirle sí a ese llamado que Dios tiene en tu vida. Por eso esa es la invitación que te hace Dios en esta mañana a tu vida. Sumergite en las aguas profundas. Salí de tu zona de comodidad. Y si estás entendiendo que Dios te está pidiendo algo de tu vida, si estás viendo que Dios está tocando la puerta de tu corazón y aunque no tenés mucha claridad, vos ves que hay un fuego en tu interior que está ardiendo y vos te das cuenta que Dios quiere algo más de tu vida, que Dios no quiere que te quedes ahí en la orilla con tu barco amarrado, sino que vayas hacia lo profundo de lo que Él tiene planeado para vos. Respondele a Dios. Decile sí a esa voluntad de Dios que te está llamando. Salí de tu zona de comodidad y responde a ese desafío que Jesús está poniendo en tu vida. Ahora, ir hacia las aguas profundas es algo más. No solamente es salir de tu zona de comodidad, no es solamente decir: bueno, Dios, yo tengo muchos planes para mi vida, pero si vos tenés otro plan, yo lo cambio. Yo quiero el tuyo y no quiero otro. No es solamente salir de tu zona de comodidad, sino en segundo lugar, ir hacia las aguas profundas es sumarte a una aventura de fe. Sumarte a una aventura de fe. Y eso es lo que le pasó a Simón el día en el cual fue encontrado por Jesús a orillas de ese lago. ¿Te acuerdas la historia, no? Jesús se acercó a Pedro, le pidió que le preste su barca, Pedro se la prestó y Jesús invirtió, no sé, 1 hora, 1 hora y media en enseñarle a la multitud. El versículo 4 dice así. Dice que cuando Jesús acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú
me lo mandas, echaré las redes. A mí siempre me gusta pensar en hacer un viaje en el tiempo, retroceder esos casi 2000 años que nos separan de ese momento y ponerme en la piel de Pedro. Pedro era un hombre que para esta altura de su vida era un pescador consumado, era alguien que ya tenía su vida muy organizada, se calcula que tenía por lo menos 45 o 50 años de edad. Y fíjense que Jesús le está pidiendo algo muy fuerte, le está pidiendo que rompa con los límites de lo que él cree racional y de lo que él cree posible. Jesús le dice a Pedro, lleva la barca hacia las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Ahora, el pescador era Pedro, no Jesús. Jesús era el hijo de un carpintero que hacía 6 meses había dejado a su familia y se había dedicado a predicar el reino de Dios, sanar enfermos, liberar endemoniados. Ahora Pedro tranquilamente podía haber dicho, ¿cuánto sabe de pesca este hombre? Podía haberle dicho, mirá Jesús, está todo muy lindo, yo te presté la barca, compartiste un lindo estudio, pero fíjate lo que dice el versículo 5, ¿no? Jesús, estuvimos trabajando toda la noche y no pescamos nada. Evidentemente no hay pique. ¿Por qué querés que yo vuelva y que vuelva a echar las redes si evidentemente acá no pasa nada? De hecho, lo que Jesús le está pidiendo a Pedro es algo que además rompe con los límites de lo que es racional por lo siguiente. El lago de Genesaret, como yo te dije, está en una depresión muy profunda en la tierra y esos cerros que hay alrededor hace que durante todo el año esa zona tenga un clima prácticamente tropical. Para que te des una idea, estar al mediodía en el lago de Genesaret es más o menos como estar en Mendoza al mediodía a pleno rayo del sol en enero. Viste que en Mendoza, en 2 de enero al mediodía, ni los pájaros vuelan. Vos salís caminando y es una ciudad fantasma, parece que no hay nadie. Algún turista engañado que le dijeron que en enero era lindo y vos lo ves que está sufriendo ahí. Bueno, ¿quién me trajo acá en enero? Dice. Bueno, así era el lago de Genesaret. Y hacía tanto calor que los peces tenían calor en la superficie del agua y se iban al fondo del lago. Por eso se pescaba durante la noche. Y cuando Jesús le dice a plena luz del día, echemos la red para pescar, Jesús le está diciendo algo que sale de la racionalidad humana, porque los peces estaban en el fondo del lago, en un lugar donde físicamente las redes que tenían los pescadores no iban a llegar. Así que por una y por otras razones, yo creo que Pedro tenía 1.000.000 de razones para decirle a Jesús, mira Jesús, lo que me estás pidiendo no tiene sentido. ¿Por qué no te venís a la noche, probamos otro día? Pero no es posible lo que vos me estás diciendo. La respuesta positiva de Pedro es una respuesta que realmente exigía fe. Hace un ratito escuchamos a Gonzalo y Ana Luz, estos jóvenes que han decidido ir a predicar el mensaje del Señor a un lugar donde el Evangelio no ha sido escuchado todavía, donde hay muy pocos cristianos. Y yo creo que estos chicos podían haberle puesto un montón de excusas a Dios. Mirá Dios, somos muy jóvenes, ¿por qué no mandás a gente más experimentada? Mirá Dios, somos de las eras. ¿Por qué no mandás a gente de Estados Unidos que tiene más plata, que tiene dólares, que le va a ser más fácil? A nosotros, que requiere un montón de esfuerzo. Sin embargo, ellos entendieron algo. No sabemos cómo lo vamos a hacer, no sabemos con qué nos vamos a enfrentar cuando lleguemos a ese lugar, pero hay algo que sabemos. Si vos pusiste en nuestro corazón este fuego, a ese lugar nosotros vamos a ir. Y así como Pedro, Gonzalo y Ana Luz tomaron la decisión de sumergirse en las aguas profundas de Dios. Tomaron la decisión de sumarse a una aventura de fe en la cual van a empezar a tomar decisiones para seguir a Jesús, que van a hacerles salir de control sus vidas. Los van a llevar a lugares y los van a llevar a hacer vivir cosas que ellos no se van a imaginar. Pero aferrados de Dios, ellos van a llegar a un buen lugar. Fíjate que dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 6 esto. La Biblia dice, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. Si Dios está tocando la puerta de tu corazón hace tiempo, si vos sentís que Él te está llamando a un mayor nivel de compromiso, si sentís que Él te está llamando a utilizar tus dones, a utilizar tus talentos para servirle a Él, vos tenés que saber esto. Tenés que saber que Dios te está llamando a una aventura que exige fe.
Y es muy probable que vos mires tu vida y digas, no me siento capacitado, no me siento preparado, siento que no es el momento, hubiera sido mejor hace 10 años, quizás va a ser mejor dentro de 10 años más, cuando sea más maduro. Ahora Dios te está diciendo algo, Dios te dice, si yo toco la puerta de tu corazón y vos respondés, yo te voy a premiar. La Biblia dice, Dios existe y premia a los que lo buscan. Dios existe y premia a los que lo aman. Dios existe y premia a los que toman la decisión de sumergirse en las aguas profundas y caminar hacia el llamado que Dios tiene para sus vidas. Y si vos querés saber cuál es la magnitud del premio, de la recompensa que Dios tiene para aquellos que le dicen, Dios, lo que vos quieras de mi vida, hago a un lado mis planes y te sigo a vos. Nosotros encontramos la respuesta en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Fíjate que la Biblia dice esto. La Biblia dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Yo me acuerdo del día en el cual le dije que sí a Dios. Le dije, Dios, si vos querés que yo sea, no sé si un pastor, no sé si un misionero, pero yo me quiero preparar. Quiero estar listo para servirte. Yo invertí 4 años en mi formación en el seminario y en el año 2006 ya más o menos empecé a tener una mayor claridad y en el año 2006 con mi esposa, que gracias a Dios fue la clave, ¿no? Una compañera idónea que me acompañó en todas estas decisiones. Empezamos el ministerio pastoral. Ingresamos en una iglesia a formar parte del equipo pastoral, estuvimos una cantidad de años ahí. Después Dios nos dio la bendición de estar 6 años y medio al frente de una iglesia en Buenos Aires y hoy el Señor nos da la bendición de formar parte de un equipo en esta iglesia hermosa que sentimos que Dios nos regaló. Y en total llevamos 10 años. A veces nos asustamos pensando en cómo pasa el tiempo, pero hace 10 años que mi esposa y yo estamos sirviendo al Señor como pastores. Y en esos 10 años yo realmente puedo decir que Dios llevó mi vida hacia aguas profundas. Realmente te puedo decir que mis ojos vieron cosas que yo jamás pensé que iba a ver, que escuché cosas que yo jamás creí que iba a escuchar. Y eso es lo maravilloso de poder servir a Dios. No hay nada más lindo que ser pastor, recibir en la iglesia a un matrimonio que viene a pedir ayuda porque ella lo obligó o porque él la convenció y que no saben hacer más que insultarse, no saben hacer más que faltarse el respeto. Y presentarles el Evangelio, ver cómo les rinden su vida a Jesús y ver que al poquito tiempo ese matrimonio que estaba destruido ya vienen a la iglesia de la mano, ya se tratan diferente. Y al poquito tiempo vos no solamente ves que tienen su matrimonio restaurado, sino que además Dios los utiliza para hablarles a otros de la restauración que puede tener su matrimonio. Cosas que un ojo humano cree que no se puede ver. Situaciones en las cuales la gente dice, esta persona no va a salir de esta adicción, esta persona se va a morir, esta persona va a terminar en lo peor. Y poder presentarle el Evangelio de salvación a una persona y ver cómo esas personas empiezan a un proceso en el cual recuperan la libertad, recuperan la alegría, recuperan el gozo, recuperan el sentido de la vida. Nada tiene comparación con eso. Por eso yo le agradezco a Dios cada día de mi vida en el cual puedo tener la oportunidad de responder el llamado que Él puso en mi vida. Porque servir a Dios es eso. Servir a Dios es sumarte a una aventura de fe. Pero también en tercer lugar, y esto se relaciona un poco con lo que te dije hace un rato, servir a Dios, ir hacia las aguas profundas de lo que Dios tiene soñado para que vos hagas, es además experimentar el valor de servir a los demás. Y eso no tiene precio. Cuando vos le decís que sí a Dios, a lo que Él quiere que vos hagas. Todos nosotros acá estamos siendo llamados por Dios a un mayor nivel de compromiso, a un mayor nivel de servicio, a utilizar los dones que Dios puso en nosotros. Cuando vos le decís que sí a Dios, nada se compara con este privilegio. El privilegio de ver que tu vida se transforma en una vida que puede servir para la transformación de otras personas. Y eso es lo que pasó en la historia de Pedro. En ese encuentro que tuvo con Jesús a orillas del lago de Genesaret. Acordate que la Biblia dice que Jesús le dijo a Pedro, lleva tu barca hacia aguas más profundas, arrojá tus redes para que pesquemos. Y frente a todo pronóstico y frente a toda racionalidad, a pesar de que a Pedro le pareció una locura, dice la Biblia en el versículo 6, así lo hicieron.
y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Presta atención conmigo a la magnitud de este milagro. Pedro amaneció ese día triste, angustiado. Para él la pesca no era un deporte. No es que se había ido de fin de semana con los amigos a pescar y no pescó nada, pero bueno, se comió un asado y compartió un buen tiempo con amigos. Era su vida. La pesca era su sustento. Y esa mañana Pedro tenía la angustia de saber que iba a llevar a su casa y sus hijos no iban a tener que comer. Y su familia no iba a tener sustento. Y que si alquilaban la casa, ese mes no iban a tener el dinero para el alquiler. Pedro estaba angustiado, Pedro estaba triste. Pero ese día cambió todo. Y Dios no solamente le permitió a Pedro experimentar un milagro de provisión sobrenatural y llenar su barco de esos peces que valían mucho dinero, sino que además Dios le permitió a Pedro poder llamar a la otra barca que se había quedado ahí en la orilla. Y esa barca también se acercó. Y esa barca pudo recibir de ese milagro, pudo recibir de esa abundancia. Y Pedro le pasó los peces a esa barca. Y dice la Biblia que de haber pasado toda una noche sin pescar nada, esas dos barcas se llenaron tanto de peces que estuvieron casi a punto de hundirse. Y yo creo que acá nosotros encontramos el corazón de este milagro, que es un milagro que nos habla de mucho más de lo que Dios puede proveer a tu vida y a tu necesidad. Este milagro le iba a ayudar a Pedro a comprender el significado de lo que es ser cristiano, el significado de lo que es seguir a Jesús. Seguir a Jesús es la oportunidad de vivir una vida al servicio de los demás, de vivir una vida volcada a hacer que la vida de otras personas pueda ser diferente. Y eso es lo más grande que hay en seguir a Jesús. Si me acompañás en Lucas capítulo 22, versículo 27, ahí Jesús le está haciendo una pregunta a los discípulos. Y Él les pregunta esto: ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? Yo les diría a ustedes esto, ¿no? ¿Quién es más importante? Y olvídense del chip evangélico que todos nosotros tenemos. Vamos a decir, no, el que sirve. Pensemos cómo piensa la gente. ¿Quién es más importante? ¿El hombre que tiene dinero para contratar 5 empleados? Uno que le corte el pasto, uno que le limpie, uno que le cocine, uno que le lleve a los chicos a la escuela. ¿Quiénes son más importantes? ¿Esos empleados o el hombre que tiene el dinero para pagarle a todos? ¿Qué diría nuestra sociedad? Obviamente, nuestra sociedad diría que el más importante es el que tiene dinero. Nuestra sociedad nos enseña que lo mejor que puedes hacer es ganar dinero para poder utilizar ese dinero en contratar sirvientes, dedicarte a hacer lo que a vos te gusta y que los demás hagan las tareas serviles por vos. Eso es lo que piensa el mundo. Eso es lo que piensa la sociedad en la cual vivimos, que cuanto más importante sos, más sirvientes tenés debajo tuyo. Por eso Jesús hace esta pregunta: ¿quién es más importante? Por ejemplo, ¿el que se sienta a la mesa o el que le sirve la comida? Y ahí los discípulos respondieron: el que se sienta a la mesa, por supuesto. Así piensa nuestra sociedad. Ahora Jesús les responde: pero en este caso, no. Jesús les dice: pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Jesús dijo en su palabra también: yo he venido a este mundo no para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Y ese día Jesús tomó la decisión de tocar el corazón de Pedro y mostrarle esto, mostrarle que Él le estaba haciendo una invitación, la oportunidad a vivir una vida de servicio a los demás. Y nosotros sabemos que Pedro convivió con Jesús durante 3 años, 3 años de discipulado, 3 años de aprender de Jesús. Y una vez que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo, nosotros sabemos que Pedro y los otros discípulos estuvieron orando en ese aposento alto, y cuando en Pentecostés el Espíritu Santo descendió, Pedro fue lleno del poder de Dios. Y lo que él entendió es esto: entendió que todo lo que tenía, todo lo que él era, todo lo que había logrado, era una oportunidad de poder servir a los demás y hacer que la vida de otras personas pudiera ser transformada. Dice la Biblia que después de recibir el Espíritu Santo ahí en Pentecostés, Pedro estaba en Jerusalén y un día salió a caminar y se encontró en la puerta del templo con un paralítico
que obviamente, como no podía trabajar y no tenía de qué ganarse la vida, le pidió a Pedro algo de plata, le pidió dinero. Y Pedro se metió una mano en el bolsillo y dijo, acá no tengo nada. Se metió la otra mano en el bolsillo y dijo, acá tengo 2 pesos, pero 2 pesos ya ni para una tortita sirve, porque ahora sale 3 pesos una tortita, ¿no? Así que se dio cuenta que no tenía nada. Y entonces miren lo que hizo. En Hechos capítulo 3, versículo 6, dice que Pedro le dijo a este hombre, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre saltó, se puso de pie y comenzó a caminar. Y entró en el área del templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Pedro había hecho una opción de vida. Pedro no tenía grandes posesiones en esta tierra. Y seguramente muchos de nosotros, aquella persona que responde y dice, yo quiero ser un pastor, pero un pastor de verdad, no alguien que vive de la fe de la gente. Un pastor que se dedica a predicar el evangelio. Aquel que dice, yo quiero ser misionero y si Dios me manda a algún lugar donde no hay una iglesia, yo la quiero plantar. O aún aquella persona que dice, yo quiero ser un profesional, yo quiero alcanzar un título universitario, pero no quiero utilizar ese título simplemente para ganar dinero. Yo lo quiero utilizar para poder llevar la luz de Dios a lugares donde es necesario. Yo sueño con recibirme como médico para poder llevar salud y hablarles de Jesús a esas personas que no tienen un hospital. Yo quiero, no sé, recibirme de abogado para poder ayudar a personas que por no tener dinero no tienen acceso a una buena defensa en alguna situación. Cuando vos tomás la decisión de decir lo que soy, lo que tengo, lo que me quiero preparar para hacer, lo pongo al servicio de Dios, quizás vos no logres grandes posesiones. Quizás no seas una persona que tenga grandes cuentas en el banco, no tengas oro, no tengas plata, pero hay algo mucho más importante que vas a recibir. Y es el privilegio de saber que tu vida va a ser testigo de ver milagros, de ver transformaciones, de ver cosas maravillosas. Y yo te puedo asegurar algo, así como Pedro tuvo el privilegio de hablarle a ese paralítico y decirle, mira, no tengo plata, no tengo oro, pero tengo el poder de Dios en mi vida, así que en el nombre de Jesús levántate y empezá a caminar. Así como ese hombre caminó. Si vos tomás la decisión de decirle, Dios, lo que vos quieras hacer con mi vida, yo acá estoy. No sé lo que vos querés de mí, si querés que sea un pastor, si querés que sea un misionero, si estás queriendo que reenfoque mis estudios para que mis estudios puedan realmente darte gloria a vos. Cuando vos tomes la decisión de poner lo que sos al servicio de Dios, cuando le digas a Jesús, subite a mi barca, vas a experimentar esto que es lo más maravilloso que se puede experimentar, y es ver cómo tu vida se transforma en un canal para ver matrimonios restaurados, para ver personas oprimidas disfrutando de libertad, para ver personas que van a hablar con vos porque tienen un profundo sentido de vacío y van a escuchar el mensaje de la salvación y van a ver cómo Dios les devuelve el propósito, les devuelve la alegría. Experimentar el valor de servir a los demás es lo más grande que un hijo de Dios puede llegar a vivir. Y eso es lo que experimentó Pedro ese día en el cual se encontró con Jesús. La oportunidad de no solamente recibir lo que Dios tenía para darle, sino la oportunidad de poder dárselo a los demás. Por eso quisiera decirte algo más también. Y es que ir hacia las aguas profundas de tu vida es además, en cuarto lugar, atreverte a una vida extraordinaria. Atreverte a vivir una vida que va a ir mucho más allá de los límites que vos te planeaste. Atreverte a vivir una vida que va a ir mucho más allá de la rutina, de lo que vos planificaste y aún que va a ir mucho más allá de lo que vos te creías capaz de hacer en tu vida. Atreverte a vivir una vida en la dimensión de Dios. Atreverte a vivir una vida que realmente alcanza la profundidad que Dios quiere para vos. Atreverte a una vida extraordinaria. Miremos juntos cómo termina la historia. A partir del versículo 8, dice que Pedro vio este milagro, ¿no? Vio que los peces empezaron a entrar adentro de las redes. Y dice la Biblia, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también la estaban Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón, los de la otra barca. Y Jesús le respondió a Pedro, no temas, desde ahora serás
pescador de hombres. Así que llevaron sus barcas a tierra y dejando todo, siguieron a Jesús, dice la Biblia. Imagínate lo que es esta situación. Nuevamente, yo pienso si me volvería allá atrás en el tiempo, yo no sé si tendría la actitud de Pedro. Quizás alguno de ustedes habrá dicho, wow, mi barca se llenó de peces, y empezás a sacar la cuenta. Cada pez vale 10 pesos en el mercado, 10 peces son 100 pesos, acá hay como 100 peces, y empezás a sacar la cuenta y decir, ya está. Pagamos todas las cuotas de lo que debemos, nos compramos una casa, nos vamos de vacaciones. Quizás muchos de nosotros hubieran estado pensando en eso, ¿no? Los peces esos valían un montón de dinero y podíamos estar pensando en todo lo que íbamos a hacer con el dinero que nos permitió ganar Jesús, con la prosperidad que Jesús nos permitió experimentar con ese milagro. Pedro ni por un minuto pensó, ni en la plata, ni en los peces, ni en lo que iba a hacer con ese dinero. Pedro se dio cuenta de algo. Pedro se dio cuenta que ese día él iba a tener que decidirse por algo. Pedro se dio cuenta que esa mañana Jesús le estaba haciendo la invitación de su vida. Pedro ya hacía 6 meses que lo conocía a Jesús. No era la primera vez que se encontraban. Pedro ya había experimentado el poder de Jesús porque hacía un tiempo atrás Jesús había sanado a su suegra que estaba a punto de morirse. Pedro sabía quién era Jesús. Y Pedro sabía que Jesús lo estaba a punto de invitar a una aventura de fe extraordinaria. Por esa razón Pedro lo miró a Jesús y le dijo esto. Le dijo, apártate de mí porque soy un pecador. De alguna manera, eso que Pedro le dice a Jesús es lo que nosotros le decimos a Jesús cada vez que sentimos que Él toca nuestro corazón y nos dice que Él nos quiere llamar a algo más grande. Apártate de mí que soy un pecador es como decirle, no Jesús, no me pidas esto a mí. Hace muy poco que soy cristiano. ¿Cómo me vas a meter esta idea en la cabeza de que yo puedo ser pastor? Jesús, tengo muy poca formación espiritual. ¿Cómo me vas a meter la idea en la cabeza de que ese lugar a donde no hay una iglesia, que ahí puedo ir yo a plantar una iglesia? Jesús, hay gente más preparada, hay gente más inteligente, hay gente más joven. Jesús, tengo un montón de compromisos, tengo un montón de líos. No sé si mi esposa me va a acompañar, no sé si mi esposo va a estar de acuerdo. Tenemos hijos, tenemos un estatus de vida que mantener. Mirá, Jesús, acá hay un montón de jóvenes en la iglesia de la Alameda. ¿Por qué no los invitás a esos jóvenes que tienen un montón de años para pensar y para organizarte? Pero ¿sabes qué? Jesús en esta mañana te está hablando a vos. Jesús te está diciendo que Él tiene cosas grandes para tu vida. Jesús te está diciendo que Él quiere que sueñes con aguas profundas. Por esa razón, así como a nosotros muchas veces le decimos a Jesús, Jesús, yo soy pecador, apártate de mí, búscate a otro. Jesús le respondió esto a Pedro. Jesús le dijo, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. A mí me gusta pensar que en esa respuesta lo que Jesús le está diciendo es esto. Simón, no te preocupes. Yo sé que sos un pescador. Yo sé que sos un tipo humilde, que considerás que tenés muy poco para dar. Pero todo lo que sos y todo lo que tenés, yo lo voy a potenciar. Yo lo voy a moldear y yo lo voy a transformar y voy a hacerte el hombre que tenés que ser para seguirme y para servirme. De alguna manera, lo que Jesús le está diciendo a Pedro es lo mismo que nos dice a nosotros en Lucas 18:27. Mira lo que dice la palabra. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Te puedo asegurar que ahí en el lago de Genesaret a nadie, pero a nadie se le hubiera ocurrido jamás que ese tipo llamado Simón podía haber hecho algo más en su vida que ser un pescador. Quizás muchos habrán dicho, es un buen tipo, es un buen padre, es un laburante, pero a nadie se le hubiera ocurrido que Pedro iba a ser la persona que Jesús iba a ponerse al lado para ser uno de los líderes de la iglesia primitiva. Nadie se imaginó que Pedro iba a poder llegar a hacer eso. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y Pedro entró en una aventura de crecimiento y transformación junto a Jesús. 3 años junto a Jesús, aprendiendo de Él, creciendo en Él. Y nosotros podemos ver que en esos 3 años Pedro se transformó en el hombre que Dios tenía planeado que sea. 3 años después, cuando el Espíritu Santo descendió, dice la Biblia que Pedro se paró en la terraza de ese aposento alto que posiblemente era su casa y le predicó a una multitud.
Y ese hombre humilde que yo estoy casi seguro que era o analfabeto o semianalfabeto, porque los pescadores no tenían acceso a la educación, se paró y le habló a más de 10.000 personas de Jesús, desde la terraza de su casa. Y la Biblia dice que ese día, no uno, no dos, no 3 personas, 3.000 personas le entregaron su vida a Jesús y fueron bautizadas. ¿Todo por qué? Porque hubo un hombre, un humilde pescador, que le dijo: Jesús, no tengo nada, pero si vos decís que yo puedo hacer algo, yo te creo y yo te voy a seguir. Y la Biblia dice en Hechos 4:13 que las autoridades judías lo escucharon hablar a Pedro y dijeron: ¿cómo puede ser que este hombre hable todas estas cosas? Hechos 4:13 dice que cuando las autoridades vieron la valentía con la que hablaban, no solamente Pedro, sino también Juan, el otro discípulo, y se dieron cuenta que eran hombres, escucha esto, sin estudios ni cultura, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. No importa lo que sos o no importa lo que tenés ahora, lo que importa es tu disposición a responder al llamado de Jesús. Lo que importa es que vos en esta mañana entiendas que más allá de cómo está tu vida, más allá de los líos que tengas, más allá de todos los cabos que tenés que atar, Dios te está llamando. Dios te está llamando a soltar las amarras de tu vida y llevar tu vida hacia aguas más profundas. Y en esta mañana vos tenés que tomar la decisión de decir: Jesús, hacia las aguas profundas, hacia donde vos querés llevarme, a ese lugar yo quiero ir. Y a mí me gustaría que vos pudieras tener bien claro qué es lo que Dios está pidiendo de tu vida. Por eso yo quiero explicarte, y vos tenés ahí en tu bosquejo, podés ver que en tu vida espiritual, en tu relación con Dios, hay 3 niveles de profundidad. 3 niveles que son sucesivos. Y no vas a poder avanzar a uno si no comenzás por el primero. Fíjate que la Biblia dice: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Sumergirte a las aguas profundas de Dios es estar dispuesto a entregarle a Dios cada una de las áreas de tu vida. Es estar dispuesto a entregarte a Dios por completo. Es estar dispuesto a sumergirte. Y en esta mañana hay 3 grandes cosas que vos podés hacer. La primera cosa que vos podés hacer, el primer nivel de profundidad al cual vos tenés que llevar tu vida si nunca lo hiciste, es el siguiente. Es la decisión de decir: le entrego a Jesús mi vida. Ese es el primer nivel de profundidad que vos tenés que tomar. Entregarle a Jesús tu vida, entregarle tu corazón. Y vos, si vos en este lugar nos estás visitando, tal vez es la primera, la segunda vez, o hace poquito tiempo que estás viniendo, pero nunca tomaste esta decisión, hoy tenés que hacerlo. Decirle: Jesús, yo te entrego mi vida. Yo quiero pedirte que tomes el control de mi vida. Quiero que vengas a mi familia, quiero que vengas a mi corazón. Quiero que vos seas el Señor de mi vida. Ahí donde estás, cerrá tus ojos. Y si vos considerás que nunca hiciste esto de manera personal, quizás sos una persona que sabe de religión, quizás hace tiempo que venís a la iglesia, pero nunca le dijiste esto a Jesús: Jesús, yo quiero que mi vida la controles vos. Yo quiero que vos llegues mi vida a ese lugar a donde vos querés llevarla. Hacé conmigo esta oración y decile: Jesús, gracias porque me amás. Gracias porque tenés planes para mi vida. Pero Jesús, vos sabés que te necesito. Quiero pedirte que tomes el control de mi vida. Que tomes el control de mis pensamientos. Que sanes mis heridas. Que restaures mi familia, que restaures mi matrimonio. Que me des la libertad que necesito. Jesús, hoy entiendo que vos diste tu vida por mí. Y hoy quiero pedirte que vos tomes el control de mi vida y que me transformes en el hombre que vos querés que sea, en la mujer que vos estás soñando que sea. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón y quiero pedirte que tomes el control y que hagas mi vida nueva. En el nombre de Jesús. Amén.